A ver ahora. Vale, estaba hablando yo solo. Estupendamente. Muy buenas. No sé si ya me oís. Estaba saludando a la familia que se iba. Sí que ya ves. Esto ha sido tarde accidentada. No sé qué le pasa a esto dichoso OBS, que de vez en cuando el micrófono le da por desconfigurármelo y no me doy cuenta. Pero bueno, ahora sí, muy buenas Carla, muy buenas Kimus, gracias por pasaros por aquí, muchas gracias Carla por lo de esta mañana, me lo he pasado pipa, y has pasado volando, la verdad. Cuando he visto la hora he dicho 2 horas he hecho. Qué rápido se pasa el tiempo cuando se está a gusto. Pero bueno, eh, veréis aquí, vuestra pantalla a la derecha, a mi izquierda, veréis una, no sé si conocéis esa flor, si habéis venido por aquí, por Euskadi, igual la conocéis, pero fuera de aquí no es tan conocida. Aquí tenemos un nombre que le llamamos la Guzquilore, que es la flor del sol. Y como se ve aquí, exactamente dónde está, pero bueno, como se ve aquí, se suele colocar en las puertas de las casas. En los caseríos antiguos, en las casas antiguas, hoy en día se sigue viendo muchísimas, y hay mucha gente. Yo ando buscando una, pero de madera, pero no la he encontrado por ahora, una que me guste para ponerla en casa. Es muy típica en esta zona. Y sobre todo es pues, para proteger a la casa y luego contaré un poco la historia, porque ya sabéis que cada vez que hablamos de temas mitológicos y este programa de hoy va a ser sobre mitología, me suele gustar acabar con un mito. Así que lo que voy a hacer es, hoy hablaré sobre este mito en concreto, sobre el mito de la Guzquilore, que tiene que ver un poco con el mito de la creación del mundo, de la creación del sol, de la luna. Lo veréis, si os interesa. Pero bueno, la razón por la que hoy estoy aquí es porque quiero seguir andando un poco en la mitología, como tenemos programas, una serie de programas que tenía preparados. Y, y aquí hoy voy a hablar sobre que no todas las mitologías son grandes dioses, no todos Zeus, todo Thor, que parece que hoy en día solamente podemos tener grandes dioses luchando entre ellos, sino que la mitología es mucho más que eso. Por lo que he decidido, pues eso, llamarlo así. Y la primera parte haré unas pequeñas pinceladas de mitos que me gustan, que no son tan conocidos, de personajes más pequeñitos, pero luego sobre todo lo que quiero centrarme es unas pequeñas claves que se me ocurren a mí o unas ayudas que pueda servir para una persona que esté creando su propia mitología o empezando a dar forma a su mitología para que le pueda ayudar y pueda tirar para adelante y pueda sacar esa mitología adelante. Entonces, eso es lo que pretendo hacer hoy y os hablaré eso, de mitologías y de cómo crear una mitología o cómo yo creo. Siempre os digo que esto es mi opinión, esto es lo que a mí me llama la atención, pero no quiere decir que sea así, que todo tenga que ser así. Así que, si os parece bien y si tenéis algo que protestar, bebo un poquito de agua y empezamos. Si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis, en cualquier momento me interrumpís y, y ya está, ¿vale? Nada por protestar, puede proceder. Muchas gracias, así me gusta. Educación ante todo. Pues bueno, como os he dicho, no todos son Zeusitor, como le he llamado a esto. O que te chapas, ya veo que si tú protestas, pues puedes protestar perfectamente. Aquí estamos para protestar. Tiene que ser. ¿Qué sería el mundo sin protestas? Desde luego. He llamado así, no todos son Zeus y Thor, porque al final quiero hablar de otras mitologías, ya sabéis, y otros seres que igual no conocéis tanto. Y como segundo título he puesto creando pequeñas mitologías, porque con un juego que iba haciendo yo de pequeñas claves que iba encontrando para ver cómo crear mis propias mitologías, pues fui hacia una especie de guía, una especie
de pequeño guía para mí mismo de qué hacer para que la mitología sea más creyente y que fuera un poquito más real. Y es lo que voy a compartir. Como podéis ver aquí, nada de testosterona por ningún lado. Parece que hoy en día la mitología, o lo que nos quieren vender de la mitología, es esto. Es que la mitología, una de dos, o son cosas por las que ridiculizar a la gente, por creencias antiguas que hay que ridiculizarlas, que hay que pensar que estos pobres que no saben de lo que hablan y que no entienden lo que es el mundo. Y por otro lado, pues al final, pues porque vende mucho también, pues un hombre guapo en mallas con un martillo, o un Zeus cachas que echa rayos y destruye montañas y eso vende muy bien. Pero claro, la mitología es muchísimo más que eso. El chiste de Protector, desde luego, porque no tengo aquí el mazo, porque si no es para darte. Sin comentarios. Carla, estás inspirada. Te has sentado bien el fin de semana. Exactamente. Pues eso. Parece que es eso. ¿Qué es lo que pasa? Voy a volver a lo que os puse el primer día que hablamos de mitología, que es mi amadísima Real Academia Española de la Lengua, que me habla que conjunto de mitos de un pueblo, una cultura, especialmente la griega y la romana, o el estudio de los mitos. Claro, aquí estamos como siempre categorizando. Ahora parece que la nórdica se puede sumar a este grupo de elegidos, porque claro, si eres griego o romano, pues bueno, romanos, pero si eres griega, es la élite de la mitología. La egipcia también podría entrar por ahí. Y yo creo que el primer estatus sería, si todo el mundo, si le dices mitología, sería la griega. Y luego un escalón por debajo, pues podría estar la egipcia en su momento. Y, y ahora la nórdica, que está muy de moda, sobre todo porque Marvel se le ocurrió la maravillosa idea de Odín, Thor, todos estos, pues convertirlos en superhéroes. Entonces ahora parece que como son superhéroes, ahora sí es interesante. Pero claro, hay muchísimas otras mitologías que son muy interesantes y que igual no son tan conocidas. Aquí he puesto tres personajes de tres mitologías que son un tanto más desconocidas, aunque en su momento tuvieron una importancia brutal y hoy en día incluso algunas, en depende en qué zonas, son muy importantes. La primera que podéis, he puesto ahí, que es la mitología eslava y las precolombinas, por ejemplo, por poner un ejemplo. En cuanto a la eslava, he traído, luego traeré otro personaje, que os contaré un poco su historia, que me gusta mucho. En cuanto a la mitología eslava, ahí tenéis a la maravillosa Baba Yaga. Baba Yaga era una bruja, como podéis ver, con una casa muy especial, una casa que está apoyada sobre patas de gallina. Luego, cuando te dicen eso, pues igual no puede dar mucho miedo. Pero claro, si te dicen que toda la zona de la verja y todo se hacía con huesos humanos, pues ya la cosa cambia un poquito más. Y muy amable no era. No era o no es. Porque por mucho que nos empeñemos en que la mitología es cosa del pasado, no nos damos cuenta que hay muchas veces que la mitología vive hoy en día. De una u otra manera. No voy a entrar si las religiones de hoy en día son mitos o no, porque las creencias de cada uno son muy respetables para mí, aunque al final os daré una pequeña pincelada. Pero es cierto que ejemplos como la Baba Yaga, por mucho que la mitología eslava pues ha ido perdiendo fuerza, hay un par de personajes, una es Baba Yaga y otra es otro personaje que traeré un poquito más adelante, que siguen presentes hoy en día. Aquí, como puede ser el hombre del saco, o la bruja, o el lobo, o lo que sea, en muchos países, cuando los niños se portan mal, que hay que ser crueles también, se les dice que te va a atrapar la Baba Yaga. Y claro, eso que te atrape la Baba Yaga con los antecedentes que tiene, pues no es agradable. Siempre se dice de ella que te las puedes encontrar por el camino. Y es bastante traicionera y bastante peligrosa, porque nunca sabes qué contestarle. Hay veces que si le contesta, porque suele decir a ver si necesitas algo. Hay veces que si le contestas que no necesitas nada, se lo toma muy mal y te rapta. Otras que si necesitas algo también se porta fatal, pero hay otras veces en las que
si le dices que necesitas algo, te ayuda. Con lo que no se sabe muy bien cómo pillar a esta pobre Baba Yaga. Pobre, no me nada que decir. Lo único que se sabe es que da mucho miedo y que hoy en día cualquier niño también que le plantees la Baba Yaga sabe quién es, de los países más del este. Y tiene tanta importancia incluso que películas de hoy en día se ha hecho en películas de Baba Yaga. Creo recordar que en una de las no sé cuántas películas que ha habido de como si, Hellboy, creo que también aparecía la Baba Yaga. Con lo que es un personaje que por mucho que sea una mitología más desconocida, ella no lo es tanto. Sí, perdón, he dado sin querer esto. ¿Qué condiciona que sea buena contigo o no? Pues depende de los mitos, es bastante al azar. Depende de las historias que leas, depende del día con el que esté, te hace una cosa o la otra. Por eso suele ser bastante, por eso es bastante peligrosa y bastante temida. Ahí dice que lo primero, por supuesto, suele ser tratarla con aprecio, vamos a decir, pero la respuesta que le des no tiene tanto que ver como el cómo esté ella. Que yo creo que si está cabreado, tiene hambre, te rapta y ya está, digas lo que digas. Sí es cierto que muchas veces si le dices que necesitas ayuda, o hay veces que si le dices que necesitas ayuda, si está en un día amable, te puede llegar a ayudar. Claro, tener de Baba Yaga de aliado para que te ayude, pues no es poca cosa. Entonces, yo por si acaso, si me la encontrara, yo por si acaso le diría que necesito ayuda, aunque sea para cambiar pañales, pero yo le diría que necesito ayuda porque si pasas de ella, según dicen, es peor la cosa. Así que mejor no pasarse un poquito. Entonces, la primera es la Baba Yaga. El segundo es posible que no lo conozcáis así como figura. Bueno, ya veis, es un poco. La figura no es fácil de saber quién es. Eh, Puedo deciros que es de la mitología inca. Y su nombre igual os suena de algo, no sabéis muy bien, pero seguramente os suene de algo que sea, que es Viracocha. Ojo, Viracocha, Viracocha. No sé exactamente cómo se pronuncia, por desgracia, no. Pero Viracocha. Es el dios creador, vamos a decir, el dios creador de los incas. Y, y esta historia me gustó, porque además tiene muchos puntos en común con otros tipos de mitologías. Pero bueno, lo que dicen una de las historias, porque ya sabéis que al final todo tiene mil versiones. Una de las versiones que habla de Viracocha, y por cierto, acabo de ver que estás maldita por aquí, ya lo siento, no te saludo antes. Muy buenas, maldita. Perdón por llegar tarde, a ti se te perdona absolutamente todo. Eres un amor. Lo dicho, Viracocha es el dios creador de los incas. Una de las, o al menos la que más conozco yo, dice que se alzó en el lago Titicaca y que creó la luz. Esa luz que creó, pues cogió forma de sol, de luna, de estrellas. Ya recuerda eso del sol y la luna, porque luego os he dicho que os contaré para acabar, como siempre, en el tema de mitológicos, os contaré un mito al final. Y que esta vez traigo la mitología vasca. Y esta parte de la creación del sol y la luna, la creación de la luz, tiene mucho que ver con ese Eguzki que luego veréis otra vez y que os he enseñado. Pues dicen que creó todo eso. Una vez que creó eso, decidió crear vida y lo que decidió fue soplar a grandes rocas para crear esa vida. ¿Qué es lo que pasó? Aquellos grandes rocas se convirtieron en gigantes, pero eran gigantes sin cabeza que empezaron a destruir toda la obra que había construido Viracocha. Con lo que decidió una gran inundación, no sé si os suena algo, inundaciones para gente que se porta mal, para volver a empezar toda una historia, pues una inundación más, ya ves que pasan muchísimas historias. Y decidió soplar a piedras más pequeñas para crear seres más pequeños, más inteligentes, relativamente, y nacieron los seres humanos. Una vez creó los seres humanos y vio que el mundo ya se ponía en marcha, eh, llegó a la costa, puso rumbo al Pacífico y desapareció en el mar Pacífico.
Luego hay mil historias más sobre Viracocha, que volvió a la Tierra, que se encarnó en un hombre, se casó, tuvo hijos. Bueno, hay mil historias más, lógicamente, de cualquier dios. Pero es el dios de la creación. Y eso unirá a uno de los puntos que luego os hablaré sobre la creación de mitos. Y también un dios muy importante en otra, que es azteca, bueno, diríamos mexica, el gran dios de los mexicas. Este ya sí que es más complicado todavía de decir, lo tengo escrito porque ya ve lo gracioso que este lo tengo introducido en parte de una historia y cada vez que escribía este nombre sufría horrores, que es Huitzilopochtli, con TL al final, para todavía más complicación, que parece que te ha dado algo. Pues este es el gran dios de los mexicas. Eh, la frontera entre los aztecas y los mexicas es bastante fluida, vamos a decir. Y, y según dicen, sí, 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 el nombre me lo apunto, sí, sí, sí. Este sí me lo he apuntado porque es imposible. Son 2 4 6 8 10 12 14 16 letras. Como memorice ese nombre, vamos, me dan el máster de Twitch. Este lo que hizo, en ese que digo que es la frontera entre los mexicas y los aztecas, este lo que decidió fue hablar con el pueblo y les dijo que tenían que buscar la tierra prometida, como otras tantas tierras prometidas en otras tantas religiones. ¿Qué es lo que pasó? Les prometió una tierra y les dijo que ya no volverían a ser aztecas, que ya serían mexicas. Entonces, esta es la razón por la que, según dice la historia, un grupo de aztecas decidieron dejar de llamarse aztecas y empezaron a llamarse mexicas. Empezaron a vagar por la tierra y lo que sí sabían es que tenían que colocarse en un lugar de la tierra con mucha agua. ¿Qué es lo que pasó? Llegaron a una colina que tenía un río alrededor y mediante ciertos canales consiguieron hacer una laguna. Y se situaron ahí olvidándose de su dios. Lo diré otra vez ya para que os riáis definitivamente, que es Huitzilopochtli. Este dios, entonces, se enfadó con ellos, los castigó, los mandó de esa zona y dijo que volverían a vagar durante X tiempo. Como podéis ver, si tenéis en mente los 10 mandamientos, la gran huida de los judíos, la búsqueda de la tierra prometida, pues se repite en otras religiones. Hasta que llegaron a una zona pantanosa, una zona con mucha agua, decidieron situarse allí, decidieron formar allí su capital, su gran ciudad, que era Tenochtitlán, y así empezaron a surgir el gran imperio de los mexicas, que luego pues llegarían los españoles y todo lo que pasaría después. Pero un poco para que veáis la importancia de este dios que incluso les dijo que se separaran del resto, crearán su propio, para que veáis que en la mitología propia también puede cambiar la historia de pueblos. Y esos, pues no son tan conocidos, sobre todo por el nombre, porque sí hay que decirlo, la verdad es que es complicado, pero no son muy conocidos. Pero claro, nos olvidamos también que en España tenemos mitologías muy ricas y mitologías muy, muy, muy interesantes. Os he traído tres, de las que más quiero, hay muchas más, pero aquí tengo tres. Uno tenemos el Galtagorri vasco, que son unos pequeños seres que se dedican a ayudarte a la casa, otro de los temas que se repite una y otra vez, que veremos más adelante. Eh, luego está la cuélebre o el cuélebre, que es una especie de serpiente alada típica de Asturias, que mucha gente dice que esconden un gran tesoro. Hay muchos mitos sobre el cuélebre. Hay uno que me gusta mucho que dice que el cuélebre en realidad era una persona que estaba encantada, que tenía alrededor de su cuerpo una gran cadena con una rosa insertada, que esa rosa era la que la había convertido en bestia. Que si alguien conseguía quitarle esa rosa, volvería a ser la persona que fue en su momento.
Otros dicen pues que el cuélebre es vamos a decir, como si fueran los grandes dragones que esconden esos tesoros y que incluso tienen secuestradas a las ninfas de los ríos y de las aguas, que son las Shanas. Y de ahí mi amor a esto y de ahí mi hija que se llame. Y la tercera es un mito que se repite, yo creo que en prácticamente todas las mitologías del norte, incluso ya diría más también hacia el sur, y que está bastante extendida. En algunos sitios se le llama, en Asturias se llama la Huestia, en otros sitios la Santa Campaña. ¿Qué es lo que es al final? Son unos seres, unos personajes eh, que se dedican a vagar por los caminos. Normalmente suelen ir con grandes cirios hechos con forma de hueso. Una de las cosas más terribles que tienen, que cuentan que tienen, es que son una especie de comitiva que van a la búsqueda de gente que va a morir. Entonces, siempre te dice que si te encuentras, pues no te cruces con ellos o crees un círculo alrededor tuyo, o hay otras maneras de espantar a la Huestia o a la Santa Compañía. Pero una de las cosas más terribles en algunos mitos que cuentan es que delante de esa, eh, vamos a decir, paseo de espíritus, suele haber una persona que está viva todavía. Está viva, pero está agonizante. Y hasta que no llegan a la siguiente víctima de ese desfile de muertos, esa persona no podrá morir y descansar en paz. Por lo que como novela de terror también es muy interesante. Entonces veis que son una especie de seres que nosotros tenemos aquí alrededor y que no les hemos plantado mucha importancia o prácticamente ninguna. Pero bueno, estamos hablando de mitologías. También hay mitologías, esto os puse la otra vez, la imagen que me encanta. Hay grandes mitologías que más conocidas o más conocidas, como la japonesa, que tiene seres pequeñitos, o tiene distintos seres, aparte de los grandes yokais, pues hay unos yokais y unos, o grandes dioses también, hay unos yokais más pequeñitos. Pues aquí veis unos cuantos, pues el Kitsune es el más conocido. Voy a hablar de otro, este de aquí, que seguramente los conoceréis, que son los Kodama. Yo los Kodama siempre, desde que vi la princesa Mononoke, los tengo muy presentes en mi vida porque me encantan. Había leído y había oído de ellos, pero esas escenas de los bosques llenos de Kodamas me encantaron y desde entonces esta figura y este dibujo, estos rostros tan curiosos y ese sonido que tienen me ha acompañado durante mucho tiempo. Tanto que os voy a enseñar aquí uno de los secretitos. Tengo este pequeño Kodama que me lo hizo una amiga MJ, que también es escritora maravillosa y artesana. Y es un pequeño Kodama que siempre lo tengo aquí delante mío. Y además brilla por la noche. En momentos de oscuridad también, aquí está. Los Kodama son espíritus de los árboles. Eh, Son muy pequeñitos. Hay algunos Kodamas que son espíritus del bosque o espíritus de los árboles en general y otros que están muy unidos a un mismo árbol. Dicen que son muy inteligentes y muy fuertes, pese a esa imagen que tienen de seres inocentes, y que si cortas los árboles se suelen enfadar bastante y puedes traer consecuencias. Pero por lo demás son muy amables y les gusta compartir su conocimiento y estar presentes en los bosques. Y esa figura de unos kodamas, pues sobre todo me viene a la cabeza pues cuando ves un bosque lleno de niebla y así, pues imaginarte kodamas por ahí, las ramas escondidas y así, pues la verdad es que me gusta. Eh, Os he hablado antes de la Baba Yaga. La Baba Yaga que hoy en día sigue estando presente y que parece una tontería, pues que durante tantos siglos, tantos años esté presente, pero aquí sigue. Otro que me parece súper curioso, este lo he cogido porque me hizo un montón de gracia cuando lo leí por primera vez. Esto se llama el Saunotontu. Este es de la mitología finlandesa. Dentro de las mitologías nórdicas, la finlandesa no es de las más conocidas. Para nada. Y es bastante diferente a las mitologías nórdicas que conocemos
Y este es un personaje muy curioso porque allí en Finlandia yo tuve la suerte de estar, estuvimos 3 semanas verano allí. Y aparte de que no duermes nada, porque tienen la maravillosa costumbre de no tener persianas en un sitio donde en verano prácticamente no se pone el sol, pues el ritmos a mí nos tocó por todo. Pero tiene una costumbre muy curiosa y muy interesante que es que las casas, en la mayoría de casas, porque muchas en los pisos claro es diferente, pero lo que son las casas individuales, nosotros estuvimos en un pueblo, tienen una sauna. Y es, vamos a decir, la zona de reunión de la gente. La zona de reunión, la zona con estar con los amigos, nosotros nos choque de que están en una sauna con los amigos hablando, pues allí sí es muy típico. Y el sauna tontu al final es el elfo de las saunas. Dicen que su función es doble. Por un lado, suele estar en la sauna para ser el primero que enciende la sauna, lleva el agua y todo lo necesario. Lo curioso de esto es que incluso dicen que en algunas zonas, a las personas que van primero a encender la, la sauna, o sea, este tipo, pues también le llaman Sanotontu. Tontu quiere decir elfo en finés, creo. Entonces, Sanotontu al final es el elfo de la sauna. Y la segunda opción, que me parece lo más curioso, es una especie como policía de la moral. Claro, en la sauna vas con poca ropa y este elfo decide vigilar para que no ocurra cosas, digamos, indecentes en las saunas. Así que hasta en la moral se meten estos seres mitológicos. Pero no sé, me pareció curioso imaginarte un pequeño elfo que tienes metido en la sauna, que lleva el agua, que lleva las piedras para el calor y que te vigila, que no vaya a ser que con el calor y la poca ropa, pues te animes demasiado. Y en esta última, ahora voy a empezar ya con la creación de mitología, de esta última voy a pararme un poquitito más a hablar porque es una historia que me gusta muchísimo y que algún día haré algo sobre. El nombre de este ser, de esta diosa, es Morana. Morana es considerada la diosa de la naturaleza y también de la muerte eh, en la mitología eslava. Por lo que he leído de mitología eslava, que tampoco soy un gran entendido, pero que me parece interesante, hay una especie de gran árbol, especie de paraíso, donde en la parte alta vive Perun, que es el dios que vive en las alturas, vamos a decir, y en la parte baja, en las raíces, en el subsuelo, vive Veles. Son como el yin y el yang, vamos a decir, como el bien y el mal, pues como mil cosas que suele haber. ¿Qué es lo que pasó? En su momento, Perun, que era el hombre que vivía en la parte de arriba, eh, tuvo dos hijos que se llamaron Morana y Yarilo. Morana la chica, Yarilo el chico. Veles decidió secuestrar al chico y llevárselo al subsuelo y criarlo como si fuera su propio hijo. Con lo que en la parte de arriba del árbol, vamos a decir, de la creación, tenemos a Perun con Morana y en la parte de abajo tenemos a Veles con Yarilo. La curiosidad es que en ese subsuelo dicen que siempre está verde y una de las razones es porque Yarilo está por allí. ¿Qué es lo que pasa? En primavera, Yarilo decide salir de ese subsuelo y inundar de ese verdor que también hay en el subsuelo, inundar de ese verdor pues todas las tierras de la zona de la mitología eslava. Allí, un día, se encontró con Morana. Claro, los dos eran desconocedores que eran hermanos, con lo que se enamoraron, se casaron y se supone que fueron muy felices. ¿Qué es lo que pasó? Al llegar el otoño, Yarilo, como buen dios y como pasa en muchísimas mitologías, como ya habéis ido viendo y como veréis, la fidelidad no es una de sus cualidades, con lo que Yarilo fue infiel a Morana. La tristeza de Morana se tradujo en que las hojas de los árboles en la naturaleza empezaban a morir. ¿Qué es lo que pasó? De esas infidelidades y de todo aquello,
Morana, harta y presa de la rabia, mata a Yarilo. Mata a Yarilo, lo que supone que Yarilo vuelva al subsuelo. Al volver al subsuelo y con la pena de Morana, el invierno invade todo. Y la vida se paraliza durante unos meses. Para que luego, cuando llega otra vez la primavera, vuelve a salir Yarilo del subsuelo, vuelve la primavera, vuelve a enamorarse de Morana y están en un ciclo continuo que no acaba y que son las estaciones del año. Lo que me gusta mucho también de esta Morana, aparte porque la historia me parece súper interesante y es una... Lo que os hablaré un poquitito más adelante, que es de cómo entender el entorno y las cosas que pasan a tu alrededor para explicar tu mitología y para buscar razones por las que las estaciones del tiempo son como son, en este caso, con dos dioses que se enamoran, son felices, luego ella le mata y vuelta otra vez con todas las estaciones detrás de todo aquello, es que hoy en día Morana sigue presente en las culturas de ciertas zonas del este. Y se la quema o se la inunda también, a veces se la ahoga, para que lo que la naturaleza vuelva a su ser, vuelva... Entonces, esta doble dualidad entre, al final Morana era la abandonada, la traicionada, pero a su vez es un poco la mala porque por sus actos, o por que se supone que son sus actos, muere la naturaleza y tiene que volver al día siguiente. Entonces, hay sitios en los que la queman o la sumergen en agua para que otra vez la naturaleza vuelva a su ser, vuelva a la primavera y que las cosechas pues vayan lo mejor posible. ¿Ya veis? Ya vamos por Baba Yaga y Morana como lugares en los que, aunque la mitología eslava no está tan presente, vamos a decir, como antiguamente, lógicamente, sí se mantienen esos mitos para explicar ciertas cosas, ya sea los miedos de los niños o ya sea ayudar a que las cosechas sean mejores. Llegado a este punto, voy a beber un poco. Empezamos con la segunda parte. Si tenéis alguna pregunta, por favor, decídmela. Yo estaré encantado de contestar, si la sé. Porque ahora vamos a empezar con cómo crear tu pequeña mitología. Aquí veis, de fondo he puesto una imagen que tiene que ver con esa, aunque no todo tiene que ser mitologías, grandes mitologías griegas, nórdicas, sí. Aquí veis es decir, el árbol, la estructura de la mitología nórdica, pues con todo el Midgard, el Jotunheim, Valheim, Helheim, los distintos reinos que había en aquella mitología. Si no tiene preguntas, empezamos con esa parte. Claro, crear una mitología de la nada es muy complicado. Muy complicado sobre todo porque eh, lo que plasma son muchísimas cosas de la cultura que estás creando. Entonces, crear una buena mitología es complejo y yo me peleo bastante y he estado investigando bastante para ver cómo conseguir una mitología que más o menos se acerque a las mitologías reales. Arqueteloquimus me encanta de la mitología lo alojado que queda de lo que consideramos ciencias actuales. Sí, es cierto. Aunque en algunos sitios, en algunas novelas, yo me acuerdo de una Felicidad Martínez que hacía ese juego de convertir en religión la ciencia y entonces la propia religión era la que se perseguía, justo lo contrario, pues en muchos sitios que la religión va persiguiendo la ciencia. Exactamente, en lo que dice Kimus, que realmente se usa para eso, para dar explicación al desconocido y dar educación de valores. Sí, al final la mitología es un muy buen análisis, ahora os explicaré un poco esta estructura que he creado. Al final es dar respuesta a muchas cosas, dar respuesta, dar explicación, eh, plasmar los valores de tu cultura. También para crear, depende en qué momentos y depende en qué religiones, pues también crear una iglesia, crear una estructura, pero sobre todo el tema de los valores y eso es muy importante.
Y en eso voy a poner. Eso, que la mitología servía eso, para dar respuesta y controlar a las masas. Sí, controlar a masas, no siempre, no todas las mitologías son tan controladoras y yo precisamente quiero abogar un poco por eso, esto que os voy a explicar ahora, porque hay muchos tipos de mitología distintas, de mitologías más grandes, más pequeñas, y al final cuando creamos nuestra propia mitología, crear una mitología no quiere decir crear obligatoriamente una estructura eclesiástica, una cultura de un ritual, de unos poderosos, sino que se puede dar muchas vueltas a eso. Para crear una mitología, uno de los puntos que me gusta para poder empezar es escoger ese punto de partida por la que quieres tirar un poco del hilo y ver qué hay detrás de todo esto. Eh, Sería esa idea, pues como puede pasarnos con una novela que tienes una idea que empieza todo y de ahí va surgiendo todo lo demás, pues con una mitología se puede hacer exactamente lo mismo. Y uno de los mejores mitos que sirve para eso, lógicamente, es el de la creación. Claro, si tú en una historia de tu propia mitología te inventas cómo se creó tu mundo, pues al final le das una estructura, le das un conocimiento, le das un empaque y una visión a los habitantes de tu propio mundo de cómo es el mundo y cómo fue creado, que ya marca en parte su historia y su forma de ver la vida. No es lo mismo el crear que un dios, os he explicado antes, con Viracocha, sopló sobre las piedras y esas piedras se convirtieron en humanos, que creer en la evolución, no creer, saber la evolución, o hablar del Big Bang, o hablar de mil otras maneras de crear el mundo que puedes imaginar. Pues esa creación, al final, en imaginarte que hay alguien que te crea, pues es diferente a que sea algo natural. Eh, Voy leyendo que ahora mismo algunas cosas nos parecen un poco absurdas, como el tema del árbol o el mundo encima de una tortuga y demás, sí. Ya sea por amor o temor, controlaban, pero el hombre del saco era para proteger a los niños o desconocidos, o simplemente para que se porten bien, sí, exactamente. Al final, ahora hablaremos de valores y así, al final lo mismo que los cuentos que se cuentan a los niños. Hay moralejas para enseñarles, hay miedos para manipularles y para hacer que no hagan ciertas cosas por miedo a que pudiera pasar. Entonces, la mitología también plasma eso, lógicamente. Y lo que os decía, encontrar un buen punto de partida, algo que quieras tirar de ello, no quiere decir que siempre tengas que tener una creación de cómo se creó el mundo, pero puede ayudar a empezar a dar forma, pues saber si hay un dios, si son varios dioses, si es algo más natural, porque la mitología puede ser muy variada. Un tema importante para crear una mitología, como puede pasar, pues como cuando veo a Rafa hablando sobre los mapas y todo eso, es adaptarlas al entorno. Lógicamente, una mitología creada en el desierto no será lo mismo que una creada en la isla. No es lo mismo una mitología inuit en una zona completamente nevada y blanca que una bereber o que una del Amazonas, porque son paisajes completamente diferentes, son conocimientos completamente diferentes, entornos completamente diferentes, y eso, quieras o no, se plasma. Te digo, la naturaleza siempre tiene que estar presente, no tiene por qué estar siempre, pero por regla general sí, porque al final es el entorno que nos rodea. Y ese entorno también lo explicamos. Cómo se crea, por qué acabamos nosotros allí. Ese tipo de cosas dan pie a respuestas que pueden ayudarnos a crear esa mitología. Yo os he puesto como ejemplo ese cenote. Yo me puedo imaginar que si tú eres una cultura que está creciendo, está naciendo o está viajando a lo largo de una selva o lo que sea y se encuentra con un cenote sin entender lo que es, pues le puede parecer que es obra de los dioses. Te puedes preguntar qué hay ahí abajo, si hay un mundo ahí abajo, si los dioses viven ahí abajo, si un dios enorme ha creado ese agujero. Ese tipo de preguntas son completamente lógicas, porque al final nosotros que conocemos la ciencia, que te explica cómo son los procesos geológicos o cómo son los procesos, nos siguen fascinando espacios como este. Pues gente que no conoce eso o que nuestra cultura, en la historia que estamos creando,
no se sabe de dónde viene o en su momento no se supo de dónde viene, pues ese tipo de accidentes geológicos, grandes montañas únicas en medio del esto, islas con corales con grandes olas alrededor, lo que sea, esos entornos dan pie perfecto a esa creación de la mitología. Pues claro, si yo estoy creando esos elementos, sí o sí tienen que aparecer allí. Porque al final sería como crear algo en un mundo artificial, en un mundo neutro, en el que sí estás creando una historia, tu mitología, pero no bebe de su entorno. Y tienes que pensar que los antiguos que empezaron a creer en todo eso, empezaron a creer porque veían lo que veían alrededor suyo. Y entre otras cosas, la naturaleza. Entonces, eso es lo que yo voy recomendando. Ya os digo que son simplemente recomendaciones, porque cada uno tendrá sus ideas y todo, pero bueno, son recomendaciones que me gustan. Luego, hablando un poco de lo que estáis hablando y luego seguiremos. Explotar los miedos y los deseos. Son dos grandes motores de mitologías, de culturas, por desgracia también de manipuladores, de gente que se quiere aprovechar de ellas. Entonces, todo ese juego que se puede crear alrededor de la mitología puede dar mucha riqueza. Eh, os pongo ahí, la mitología al final es un espejo de lo que se teme y lo que desea. Entre otras cosas, también de lo que no se entiende, también de lo que. Pero lo que no se entiende muchas veces se crea temor. Si yo veo una tormenta, no entiendo cómo funcionan los rayos y ese sonido terrible, es lógico que piense que son dioses los que hacen eso. Completamente lógico. Si yo deseo algo, pues es muy lógico que si yo creo en dioses, me dirija a ellos, les pida a ellos que me ayuden a conseguirlo, porque al final es intentar agarrarte a algo por encima de ti que te pueda ayudar a conseguir algo. Esos miedos, esos deseos, funcionan muy bien. También dar forma a esos miedos, dar forma física a esos miedos. Ya pueden ser lo que decíamos, el del hombre del saco, del lobo, de a la mañana con Carla hablaba del sacamantecas. Pueden ser seres reales o no reales. Puedes coger historias reales y modificarlas para, pues como pasa con el sacamantecas, que al final son asesinos reales, pero luego al final se crea una especie de mitología alrededor de un gran grupo de gente que sacaba la grasa de los cuerpos humanos para venderla. Eh, esos miedos necesitamos que tengan cara. Aquí en Euskadi, por ejemplo, tenemos ser grandes, o sea, un ser de seres, vamos a llamar, que es Gaueco, que es el de la noche. Y Gaueco precisamente es por eso, porque cuando se va la luz, y luego hablaré del mito de la luz y todo eso con la luz que al final ese miedo a las sombras, a la oscuridad, la tenemos muy arraigada. Es lo que no vemos, los sonidos que no entendemos, los sonidos que no sabemos de dónde vienen. Y ponerle cara, ponerle incluso cara para poder luchar contra él o ponerle cara para luego crear un contrario a él que pueda ganarle y pueda ayudarme para conseguir lo que quiera. Ese tipo de cosas son muy útiles en nuestras historias y en nuestra mitología que estamos. Y lo que os digo al final, la mitología al final muchas veces es juez, parte y verdugo. Porque muchas veces suele ser juez, gran juez que hay sobre encima de las cabezas de las personas que habitan esa zona, un juez de su moral, un juez de sus actos, también es parte, porque en muchísimas mitologías, sobre todo en mitologías más cercanas, más pequeñas, pero también en grandes mitologías como en la griega, son parte real de la vida de la gente. Son parte porque ellos creían que Zeus encarnaba en animales y secuestraba a las que él adoraba. O porque se pensaban que habría grandes bestias en el mar. O porque todo eso está presente. Y entonces ellos son parte. Y ellos también formaban parte y decantaban la balanza para uno u otro lado. Pues como la guerra de Troya, como al final eh, pueden ser dioses que no forman parte de la historia, pero por regla general esos dioses o esos seres sí influyen en lo que pasa. Pero también suelen ser verdugos, porque no hay nada mejor que tener dioses, seres mitológicos como jueces, que luego habrá otros seres, otros dioses, que
serán los verdugos de esa decisión, de ese juicio. Vamos a decir, el ejemplo más claro, el anterior capítulo que hablamos sobre el libro de los muertos, pues al final, si veis, todos los dioses son, al final son jueces, cuando es el juicio final del corazón del difunto, también son parte, porque forman parte a lo largo de la historia y forman parte de ese camino de llegar hasta el final, y también son verdugos porque al final son ellos los que, ya sea de manera directa, os dije que el devorador al final era el gran, esa bestia con cara de cocodrilo, y hipopótamo y león, y era el que devoraba, el que machacaba a ellos, pero en el fondo había otros castigos, también por los dioses de grandes hambrunas, grandes miedos eternos, cosas así, que de verdad eran castigos terribles. Luego, importante, no toda la mitología son dioses. Que no nos olvidemos de pequeños seres, pongo ahí, que están presentes en el día a día. Lo que os hablaba antes del Galzagorri, del Trasgu, en todas las mitologías, o en casi todas las mitologías, tenemos seres que habitan en la casa, que ayudan en la casa, que al revés, que estropean todo lo de la casa. Que se le acusa pues cuando te desaparece algo o que se le ruega para que te aparezca, porque se supone que es él el que se lo ha llevado y si le ruegas aparece. Mil maneras. Y eso es día a día es lo que más condiciona a las personas. No grandes dioses que hay por encima de nuestras cabezas que influyen, luego hablaremos, sino que esas cosas, esos pequeños detalles, esos pequeños seres que pueden habitar en las afueras de los pueblos, en los ríos, en los mares que se van a pescar, cualquier ser pequeñito, o no tan pequeño, pero seres que los rodeen, al final puede condicionar, por mucho que haya un gran dios por encima de todos, igual esos pequeños seres que habitan en nuestra mitología condicionan muchísimo más a nuestros seres, a nuestros personajes, que ese gran dios que está por encima. Luego hay que tener claro que esa mitología analiza los valores de la sociedad. Ya os dije en el libro de los muertos, cuando pasas por el juicio de la, de la confesión en negativo, que tenías que negar que habías cometido todos esos actos, eh, claro, esas preguntas que se hacían de si has cometido adulterio, si has cometido tal, 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 al final no es más que un examen concienzudo de los valores de la sociedad. Esos miedos, esos deseos que hablaba antes, al final son los que hacen que nuestra sociedad funcione. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tienes un personaje, ese personaje eh, tiene unos valores. Muchas veces unos valores que pueden ser diferentes a los nuestros, pero muy a menudo que son empujados esos valores por esa mitología, esas creencias que tiene esa persona. Claro, si yo lo que hago es ponerle en contra de eso, pues voy a crearle un problema moral y mental muy serio a mi personaje. Entonces, no hay que, no hay que despreciar esos valores de la sociedad y esos valores personales de los personajes, porque al final muchas veces son a ser los que van a crear ese conflicto. Lo que te decía, que esas mitologías más cercanas son las que de verdad. Ahí mitología eslava también, este ser que estaba en los rincones, peludo, y que se parece a una pelusa que suele haber en las camas, eh, hace que esos creyentes, esas personas que crean, están rodeadas de eso. ¿Qué es lo que pasa? Nos solemos enfocar mucho en las historias y al fijarnos en grandes mitologías, nos solemos fijar mucho en esos grandes dioses, en esas grandes batallas, en esas grandes luchas, en cómo ayudaban para vencer en Troya, para que Troya venciera, esos grandes retos que las personas que vivían el día a día, como mucho las oían de lejos. Como mucho era algo que se contaba que estaba ocurriendo no sé cuántos cientos o miles de kilómetros más allí, pero a ellos eso no los influenciaba. En cambio, esas mitologías cercanas, esas mitologías del bosque, esas mitologías del mar, del río, esas son de verdad las que influyen a los personajes. Y esas personas, esos creyentes, viven rodeadas de.
Entonces, si yo meto a un personaje que no cree en eso en un mundo donde todo el mundo cree en esas cosas y jura ver a esos personajes, si ese personaje no los ve, no entenderá nada cómo funcionan. Pero a su vez pasa también lo contrario. Si yo lo meto en un entorno con una mitología muy marcada, una persona que no cree en ella, y lo empieza a ver día a día, si empieza a ver esos seres que hay en la casa ayudar, que empieza a ayudar en. Que empieza a ver cómo destropea la casa, o cómo ayudan en la cosecha, o cómo ayudan a crecer las plantas. Esos seres son los que de verdad darán peso a nuestra vida. Ay, aquí veo, Kimus, que te estás yendo para esto. Pues buenas noches, que descanses, ¿vale? Entonces, eso es lo que quería recalcar un poco, esa parte de la mitología más cercana. Luego, un tema importante: analizar cómo interactúan esas mitologías con su entorno. Eh, Nos han vendido que las creencias, ya sean mitológicas, ya sean religiosas, ya sea como el queramos llamar, tienen que vivir una lucha continua. Si yo tengo una mitología y otra persona tiene otra, tengo una creencia, si esa otra persona tiene otras, parece que solamente estamos condenados a luchar y a convencer a la otra persona que el que tiene razón soy yo. Pero podemos hacer completamente lo contrario. Os pongo un ejemplo. Nos podemos imaginar un continente pequeño, o una zona pequeña, o una isla grande, pueda ser, que tenga tres zonas separadas. Tres zonas separadas con cada uno tiene su mitología, sus creencias, sus valores, todo. Pero poco a poco la historia se va fundiendo, se va influyendo unos a otros. Llega un momento en el que deciden que para tener más poder o para protegerse del entorno o lo que sea, crear una gran ciudad. Una gran ciudad como la capital de esa isla, pues para centralizar todo. Claro, al ser tres poblaciones con creencias completamente distintas, puede parecer que la única razón o la única manera en la que se pueden entender es que una de ellas venza a las otras dos y sea la gran creencia de todos. Pero hay otras posibilidades, que es la convivencia entre religiones, verdadera convivencia. Si yo creo una ciudad en la que la mitología y las creencias son parte de, pero no son todo, y se puede vivir en paz y tranquilidad sin imponer a los demás sus creencias, sino simplemente cada uno con las suyas, pero uniéndose por el bien común, tendríamos un entorno con una ciudad con tres religiones, tres culturas, tres mitologías completamente ricas que se pueden ir incluso influenciando unas a otras, incluso poco a poco fusionándose, porque eso es muy normal, que los mitos de una pasen a la otra a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos. Pues podríamos tener una de verdad de convivencia y de entender al otro. Y un entorno así, con creencias tan dispares, pero tan interesantes, tan ricas entre ellas, que incluso por mucho que no se entiendan entre ellos, que crean en otro ser, en otros personajes, en otros mitos, en otros dioses, pero que puedan respetarlo, pues crear una ciudad con tres religiones completamente diferentes en convivencia, yo creo que puede ser un entorno muy rico, donde pueden pasar millones de cosas, mucho más interesante que cruzados, por eso he puesto esa imagen, donde en las cruzadas, donde era tu religión o la mía, o acababa contigo, tú acabas conmigo, pero al final solamente podía quedar una religión, la verdadera, que por supuesto cada uno decía que la verdadera era la suya. Pues no, ya que estamos creando mundos y creando historias y creando religiones y mitologías, vamos a intentar que puedan convivir entre ellas, por muy diferentes que sean, y podamos crear entornos diferentes, porque al final también si conseguimos que en el entorno funcionen esos mundos, la literatura funcione en estos mundos, e incluso la gente que nos lea podrá entender que no es obligatorio que siempre la religión sirva para odiar al contrario, sino que también puede servir para entender al otro y para convivir dentro de las diferencias. Y dos últimos detalles respecto a esto. Obligatorio para mí, para crear una buena mitología, es estudiar muchas mitologías, entender cómo funcionan las mitologías. Mi recomendado siempre es salir de la zona de confort. Es, si yo estoy acostumbrado a las mitologías europeas más cercanas, más conocidas, su entorno, pero quiero crear una cultura completamente diferente. No voy a partir de lo mismo para hacer algo diferente. Voy a buscar entornos que pueda ser, pues si estoy buscando un entorno tipo Dune, vamos a decir, para que os hagáis una idea, pues voy a buscar en mitologías
árabes, mitologías de los desiertos, a ver qué es lo que puede surgir. Si estoy buscando mitologías o un entorno muy selvático, muy aislado, muy natural, muy concordancia con la naturaleza, pues igual tengo que viajar al Amazonas a buscar los conocimientos de allí. Si busco, pues es es muy nevado, pues voy a ir a la mitología inuit. O entender que esas mitologías no se crean en esas zonas porque sí, sino que al final son la razón de muchas cosas y una de las más importantes es el entorno en el que. Eh, Ese salir de confort nos va a permitir que incluso, aunque nuestra mitología no esté basada en una cultura, vamos a decir, del desierto o una cultura selvática, pues igual hay dioses, ideas, conocimientos, maneras de ver el mundo que nos gustan de ese en concreto. Luego los adaptaremos a nuestro mundo, a nuestra manera, pero siempre intentando mantener ese espíritu que tenían, porque al final es lo que funcionaba para. O lo que digo, que para mi gusto hay que siempre mostrar ese respeto a las creencias de los demás. Pueden parecer ridículas. A ver, respeto siempre que no vaya en contra de ti, siempre que no sea un castigo a nosotros, siempre que no sea un. Porque vosotros no pensáis en esto, pues os voy a imponer mi cultura y ese tipo de cosas. Siempre que no ocurran cosas así, para mí el respeto tiene que ser máximo. Y el respeto a otras culturas y otras mitologías, incluso en el momento de cogerlas, adaptarlas a tu novela, ya sea porque vas a coger esa mitología en concreto, o ya sea porque vas a adaptar esa mitología a tu entorno, dando cambiando de nombres o lo que sea. Yo sí creo que hay que tener cierto respeto hacia ese tipo de creencias. Porque al final todos tenemos nuestras propias creencias y nadie está por encima. No debería estar. Y lo último es algo que yo me suelo plantear mucho en las historias que voy creando, en los mundos que voy creando, es que para mí los personajes tienen muchas caras, pero una de las mejores que más me suelo preguntar al crear los personajes suelen ser esas preguntas. ¿Quién soy yo? Yo soy tal, 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 en todas las vertientes de qué es quién soy yo. Segunda es, ¿qué hago yo? No solamente a nivel laboral, a nivel, pues, ¿qué hago yo? ¿Cómo funciono? Y el tema es, ¿qué creo yo? ¿Qué creer? La parte de creer, puede ser agnóstico, puede ser creer una religión, creer en esto, creer, tener valores a eso. Pero entonces, si los personajes vamos consiguiendo que sean algo, que hagan algo y que crean en algo, por mucho que puedan ser creencias completamente diferentes y contrarias a la nuestra, vamos a conseguir que los personajes tengan más fuerza. Y por último, he traído una imagen queriendo, es estudiar los ritos y los rezos. No siempre todas las religiones o todas las mitologías tienen ritos o rezos, pero hay muchas que sí. Esas partes que sí tienen mitos, es que sí tienen ritos y tienen rezos, al final esa parte, por un lado, se convierte en un día a día de la gente. No sé si vosotros, pero yo en mi casa, yo, mira que yo soy muy poco cristiano, por no decir nada cristiano, pero vengo de una familia que sí, a las noches se rezaba para ir a dormir. Y era lo más común. Y era raro luego cuando no lo hacías. Y luego te das cuenta de que pues es una manera de entender el mundo, de entender cómo era. Se acababa la noche, te ibas a dormir y se supone pues que rezabas para que durante la noche se te protegiera, no te pasara nada. Y pues eso, el famoso de los cuatro angelitos que te guardan la cama y todo eso que se suele decir, pues al final es una manera de pensar, una manera de ver el mundo. Que cuando estás dormido puede ser que seas más frágil o que puedas estar más en peligro, entonces tienes a alguien que te proteja y se reza para que te protejan para que no te ocurra nada malo por las noches. Pues eso ya marca la creencia de las personas. Luego, por otro lado, está que promueve muchos artes. No nos ríamos de esos rezos, de esos ritos, porque al final promueven música. Anda, que no hay músicas desde Bach, desde los que queráis, que tienen relación directa con religiones en concreto, con creencias, con rezos, con el Ave María, yo qué sé, cualquiera que se os ocurra. Literatura.
La literatura también, que se puede hacer tanto de los poemas escritos de que nos bombardean, que cuando estamos aprendiendo literatura, del famoso de vivo sin vivir en mí, más tan alta vida espero que muero porque no muero. Ese tipo de mentalidad que promueve eso, el arte en eso, es decir, la arquitectura, grandes templos que dedicados a los dioses, o grandes templos para reunirse, para adorar, para rezar, para como queramos verlo, pero también promueve la arquitectura. ¿Y qué sería de nuestro entorno, qué sería de nuestras ciudades? No las entenderíamos igual si no conociéramos las catedrales, las iglesias, sobre todo en esta parte europea, occidental, tal también en otra manera, pero eh, no podemos entender los pueblos sin que en el punto más importante esté la iglesia. Y la pelea que había por tener la mejor iglesia, los mejores retablos, que puede ser razón económica, puede ser razón de superioridad, lo que queramos, pero al final ha promovido un movimiento, una arquitectura, un movimiento de gente, turismo hoy en día, eh, que condiciona a la ciudad, queramos o no. Y el último, pues eso, que los rezos pueden ser muy diferentes. No es lo mismo una cultura que los rezos son individuales en tu casa y que tú adoras a tus dioses, tus pequeños altares, como pasa en muchas culturas, y ya está, que reunirte en grandes edificios, grandes catedrales, donde se reza en conjunto, donde hay una persona, eso también crea una estructura eclesiástica, una estructura de poder, una estructura por encima del pueblo, vamos a decir, esos retos individuales en que cada persona es responsable de sus creencias, de sus ritos y de lo que va a hacer. Claro, el decidir si va a ser individual o colectivo ya tiene mucho valor. Porque el colectivo muchas veces suele ser, necesita a alguien que lleve ese rezo. Y esa gente que va a escuchar a esa persona para rezar, le va a dar un poder a esa persona, que luego esa persona crea un estamento. Ese estamento luego va modificando o no, o va sentando cátedra de lo que es la religión, lo que es las creencias, lo que son los valores. O si decidimos lo individual, cada persona tendrá ese momento de creencia, de reflexión, de valores, de hablar con sus mitos, con sus rezos, con su... será completamente diferente. Os he puesto esta imagen de fondo, igual no sé si la conoceréis, pero me resultó curioso hoy en día en España, esas... ¿os acordáis cuando C. Tangana, famoso baile de C. Tangana en la catedral y todo eso? Pues esto fue la gente que se reunió después de aquel documental, o sea, documental, aquel videoclip, para purificar la iglesia. Podemos decir, como para compensar por todo el pecado que se cometió ahí dentro. Yo no me atrevo a ridiculizar a la gente, yo no creo en eso, pero me parece lógico que si una persona piensa que eso que se ha hecho ahí dentro está mal, siempre que no afecte a los demás, siempre que no imponga sus valores, pero simplemente porque consideran que ese lugar es suyo, pues decidieron cometer este rezo para que purificarlo. Pues esto también, si lo metemos en nuestra historia, pues al final si tú cometes algo fuera de lo que es esa religión, pues puede tener ciertas consecuencias. Puede ser esto o puede ser mucho más grave, pues como pasaba antiguamente o como también hoy en día, por desgracia. Y esto es un poco lo que quería traer hoy. No sé si os ha gustado, no os ha gustado, si os ha parecido, si os ha parecido interesante. ¿Tenéis alguna pregunta? Comentarios, decir yo lo hago de otra manera. Estoy aquí para eso. He cascado aquí, como siempre, una hora y pico de hablar sin parar. Os digo que esto es una reflexión que hice yo, o sea, viene de muchos, los cientos de apuntes de cuadernos que tengo por ahí escondidos, sobre cuando analizaba mitologías y tenía claro que quería crear una propia mitología para mis historias o que quería unificar mitologías y quería adaptarlas y cambiarlas y todo eso, pues ese proceso de análisis de convertir esa mitología en mi entorno, pues yo lo que buscaba era justamente eso, era intentar crearlo lo más realista posible. Y claro, no se me ocurre mejor manera de crear una mitología realista que analizar las que tenemos hoy en día y crearlas a nuestro,
a nuestra imagen, no a la nuestra, sino a la imagen de nuestra historia. Pero al final, eso, o sea, si yo quiero crear una historia, tengo una creencia, esa creencia tiene que tener futuro. Si creo en tal y no sé de dónde viene, no sé por qué es lo que ha pasado. Claro, no es la cuestión crear una gran mitología de grandes historias si tú tiene un pequeño detalle detrás. No se va prácticamente a contar o incluso ni se cuenta. Pero sí es interesante saber lo que os decía de yo soy, yo hago, yo creo, esa parte de creencia, por lo menos tenerla clara en la cabeza y ver cómo puede funcionar y cómo puede funcionar esa cabeza y esos valores. Porque de las cosas que más me suele gustar ver en las novelas es cuando a una persona le pones en el extremo contrario y le haces que se enfrente a sus propios valores, se enfrente a sus propios miedos y a sus propias a sus propias creencias que consideraba inamovibles, pero que puede pasar algo que las mueva. Y no tiene por qué ser como siempre que es utilizar el amor, puede ser mil cosas. ¿Vale? No sé si estáis por aquí, si seguís por aquí, si habéis desaparecido, si estáis cenando, si estáis cenando, por supuesto, que aproveche. Ya van siendo horas también de cenar. Estamos ya a las 9:20. Y nada, simplemente os quería haber traído esto. Entonces, lo que os decía, de todas estas últimas veces, es que cada vez que traigo mitología, traeré un mito, traeré una historia para acabar. Pues os decía que si queríais comentarme algo, preguntar algo, es el momento, porque luego ya sabéis que acabaré eh, contando un mito, contando una historia. Y en este caso he traído esa figura que veis, que siempre me lío con la parte de qué parte es aquí, aquí veis, que se llama el Lore. Es en realidad una flor de un cardo, que suena un poco así, pero aquí tiene muchísima importancia. Tiene mucha importancia tal que hoy en día sigue. Hay negocios que viven solamente de vender esta flor, de vender tallas de madera imitando esta flor, porque es de protección, porque es de protección a la casa. Y eh, simplemente os voy a contar la historia que hay detrás de esta flor, que se coloca esta flor en las casas, que me encanta esta flor y ando buscando una bonita para poner en mi casa. Y si os parece bien, acabaré con este mito. Es el mito de parte de la creación vasca y es el mito de por qué la Guzquil. Bueno, cuentan que Amalur, madre de la creación, la madre de la tierra, la madre de los vascos, la madre de todo lo que se creó, lo primero que hizo fue crear a los seres humanos. Creó el mundo y creó a los seres humanos. Aquellos seres humanos tenían miedo porque vivían en la noche continua, no había luz y tenían miedo porque escuchaban todo el rato seres que vivían en las sombras y que les atemorizaban cada noche. Con lo que esos seres humanos rogaron a Malur, hablaron con ella, y dijeron que por favor que crearan algo que les diera luz para poder vivir tranquilos. Entonces Amalur, escuchando los ruegos de sus hijos, vamos a decir, de sus amados, creó el sol. Los seres humanos se pusieron muy... De repente se iluminó toda la tierra. Los seres de la noche, los Gahueco que se les llama, los seres de las sombras, se tuvieron que esconder en las cuevas, bajo las rocas, en cualquier sitio que no llegaba al sol. Pero claro, el, el sol se va moviendo todo el cielo. Llegaba un momento en que se escondía para dar la vuelta otra vez y volver a aparecer. En aquellos momentos, los Gahueco, en cuanto llegó la noche, empezaron a ver que podían salir y empezaron a salir poquito a poquito. Al cabo de unas horas volvieron a ver el sol y se escondieron, pero vieron que durante unas horas la- el, el mundo podía ser suyo. Ellos podían vagar por el mundo.
pusieran, porque no había ninguna luz que les sacara de su... Entonces, a las noches salían y aterrorizaban a todos. A la mañana siguiente, los seres humanos volvieron a rezar, volvieron a rogar a Malur y le dijeron que por favor, durante la noche, crearan algo, creara ella algo que diera luz como el sol, de manera que los Gaueco estuvieran siempre escondidos. De repente, Amalur los escuchó, se dio cuenta que podría ayudarles y creó la luna. La primera noche, los Gaueco fueron a salir, miraron hacia el cielo y vieron una gran órbita blanca que daba luz y se volvieron a esconder aterrorizados. Fue pasando el tiempo, los humanos se fueron acostumbrando, pero los Gauecos también. Y empezaron a ver que esa luna no siempre era constante, no siempre daba la misma luz y además la luz que daba era mucho menor que la que daba el sol. Con lo que poco a poco volvieron a empezar a salir de cuevas, bajo de las piedras, de cualquier lugar donde no les... Es aquel momento cuando, en esa división entre el día y la noche, es cuando empezó a llamarse a esos seres de las sombras, a esos seres que en las sombras, en la oscuridad, empezaron a llamarse Gaueco. Eran los seres de la noche. Y por mucho que estuviera la luna, esa luz no les paralizaba lo suficiente y volvieron a invadir la tierra de los humanos. A la mañana siguiente, los humanos volvieron a rogar a Malur y le dijeron, por favor, haz algo para ayudarnos, que por mucho que has puesto el sol, por mucho que has puesto la luna, los Gaueco, sobre todo por la luna, siguen atacándonos cada noche. Yo, Malur, humanos estaban sufriendo y tuvo una idea. Fue crear esta figura, la Egusquiza. Creó esa flor con forma de sol para que todos los seres humanos los colocaran por encima de sus puertas. De esa manera, cuando los Gauecos se acercaran a su casa y vieran que estaba ese sol sobre la puerta, salieran atemorizados, salieran aterrados, porque veían que había un sol que en cualquier momento podía brillar delante de su. Es por eso que todos los vascos que querían mantener fuera de sus casas los Gaueco a los seres de la noche empezaron a colocar esta flor, esta Eguzquilore, la flor del sol, encima de sus puertas para proteger a sus. Y funcionó tan bien y ha seguido la tradición tanto que hoy en día vas por los caseríos vascos, las casas y por muchos entornos vascos, verás muchas veces esta flor sobre la puerta, en la madera, arriba, ya sea la puerta, para decir a los Gaueco que allí, porque hay un dicho en Euskadi que es los día para los del día y los de la noche para la noche. Eso sobre todo es lo que decían los Gaueco para decir que su reino era la noche. Pero los humanos quiero decir, sí, día es el día y la noche para los de la noche, pero yo tengo mi Eguskelor en la puerta para decirte que mi reino siempre será de noche. Y aquí no puedo. Espero que os haya gustado, que es muy felices, que empecéis bien. Ana, mucho, gracias.